Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 341, El verdadero creador. Vamos. Ouroboros fue el primero en cruzar la puerta y desaparecer de la vista. Edward miró a Bernadette. ¿Estás seguro de entrar? Esto podría ser un viaje sin retorno. No dijo nada, sosteniendo a Lilith en sus brazos mientras daba un paso al frente, y también desapareció. Bueno, supongo que estoy siendo demasiado precavido. Negando con la cabeza, Edward los siguió a través de la puerta que conducía a la tierra olvidada de los dioses. En el instante en que lo atravesó, sintió como si el mundo girara violentamente. Incluso su espiritualidad pareció desgarrarse. Afortunadamente, las sensaciones anormales desaparecieron en cuestión de segundos y todo se estabilizó. Edward se encontró de pie en una playa bañada por la luz del crepúsculo. La arena y las piedras bajo sus pies eran de un negro intenso, y olas de un azul profundo llegaban desde la distancia, rompiendo rítmicamente contra la orilla, pero sin hacer ruido. Era como si incluso el mar fuera una ilusión. A lo lejos se alzaba una montaña, bañada por la luz del crepúsculo. Sobre ella se erigían, congelados en el tiempo, innumerables palacios, torres y capas de majestuosas murallas. Bernadette se quedó inmóvil, con los ojos brillando con una luz profunda mientras contemplaba aquellos edificios lejanos. Comillas, ¿esta es la tierra abandonada de los dioses? Los ojos de Lilith reflejaban inquietud y miedo. Instintivamente quiso lanzarse a los brazos de Edward, pero al recordar que aún estaba enfadada con él, dudó y se quedó paralizada. Afortunadamente, Bernadette le dio una palmadita suave en la espalda, ofreciéndole un poco de consuelo. ¿Cómo podemos encontrarnos con el señor?, preguntó Edward en voz baja. Ouroboros murmuró repentinamente: el señor ha llegado. En el instante siguiente, descendió un aura familiar. Era oscuro, inmundo y estaba impregnado de corrupción y depravación. A Edward se le erizó el vello de la cabeza al instante. En cuanto a Bernadette y Lilith, mostraron signos inmediatos de perder el control debido a la naturaleza retorcida y contaminada del poder. Bernadette apretó los dientes y activó una habilidad tras otra sobre sí misma, pero ninguna pudo detener el poder invasor del verdadero creador. Sus ojos azul marino se llenaron de dolor, pero no entró en pánico. Se preparó para usar algunos de los objetos de último recurso que su padre le había dejado, aunque ni siquiera ella estaba segura de si serían efectivos, tenía que intentarlo. Edward dijo apresuradamente: señor Ouroboros, ¿podría usted? Antes de que pudiera terminar, Ouroboros desapareció, llevándose consigo a Bernadette y Lilith. Un instante después, una cortina de un negro intenso se extendió por el cielo. Una esquina de la cortina se levantó lentamente, dejando al descubierto un único ojo vertical, negro, sombrío, contaminado y demente. El aura retorcida que emanaba de ese ojo lo hacía inconfundible. El verdadero creador. Aunque este poder divino contaminado no le causó daño directo a Edward, la enorme presión hizo que su corazón latiera descontroladamente. Y sin embargo, en ese preciso instante, una idea temeraria surgió en su mente. ¿Qué pasaría si activara reprender ahora mismo? No. El verdadero creador ya estaba loco e inestable. Si lo presionaba aún más, bien podría provocar que perdiera completamente la razón. Una sola mirada podría hacerlo desaparecer. Mientras Edward contemplaba al verdadero creador, el dios le devolvió la mirada. El ojo vertical bajo la cortina se retorció formando un oscuro y profundo torbellino, y una voz monótona resonó. Por fin, te veo. No se suponía que vinieras. Edward. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Fuiste tú quien hizo que Ouroboros me trajera aquí. Pero puesto que ya estaba allí, Edward decidió plantear la pregunta que le había inquietado desde que llegó a la secuencia 5 y conoció al señor Puerta, la singularidad del camino de la puerta. ¿Fuiste tú quien lo recorrió? El verdadero creador hizo una pausa por un momento. Sí, no. ¿Qué demonios pasa con esta maldita vaguedad otra vez? Edward reprimió su irritación y preguntó: entonces, ¿por qué me apareció a mí? El ojo negro y vertical se fijó fijamente en él, con una mirada penetrante como la de una tenaza. Tras más de 10 segundos de silencio opresivo, el verdadero creador finalmente dijo: fue un accidente. ¿Un accidente? Edward quedó atónito, pero pronto exhaló un suspiro de alivio. Bien, el accidente es bueno.
Si incluso el verdadero creador dice que fue involuntario, entonces probablemente lo fue. Eso significaría que todo lo que había encontrado hasta ahora no había sido orquestado por alguien entre bastidores, al menos no intencionadamente. Sin embargo, surgieron nuevas dudas. ¿Qué clase de accidente permitiría que algo tan singular terminara en manos de alguien que ni siquiera pertenece a este mundo? Tú, sabes de dónde vengo, ¿verdad? Esta vez, la respuesta del verdadero creador pilló a Edward completamente desprevenido. No lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Hiciste? Edward titubeó, no sabía cómo describirlo. ¿Fue un gesto de buena voluntad, o fue otra cosa? El verdadero creador respondió lentamente, porque, en tus manos, estaba, la puerta. Entonces solo me beneficié porque poseía la singularidad del camino de la puerta. Tras una pausa, el verdadero creador añadió, pero, no debería haber terminado contigo. Por eso, mi otro yo, quería matarte. ¿Qué demonios? Edward sintió cómo le recorría la espalda un sudor frío. Entonces, ¿para qué querías esa singularidad que obtuviste del señor Dor? El ojo vertical parpadeó una vez. Una voz monótona resonó de nuevo, resistir, el apocalipsis que se avecina. ¿Qué tiene eso que ver con el camino de la puerta? Comillas, ¿te refieres a los dioses exteriores? La respuesta fue, una vez más, exasperantemente ambigua, quizás. Pero, ¿cómo puede una singularidad ayudarte a resistir a los dioses exteriores, o al apocalipsis? El verdadero creador respondió lentamente, eso implica, los planes, de mi otro yo. Yo, tampoco, lo sé del todo. No sois la misma persona. No, esa soy, otra yo. Edward parpadeó. Así que el verdadero creador realmente tiene doble personalidad ahora. Se rascó la cabeza. Entonces, aquel que hizo que el señor Ouroboros me trajera aquí, espera, era tu otro yo. Sí. Pero, también quería verte, para confirmar si, la puerta, realmente cayó en manos de alguien ajeno al plan. Comillas, ¿y ahora lo has confirmado? MMM. Edward respiró hondo y preguntó, comillas, entonces ¿por qué no elegiste, como tu otro yo, eliminarme a mí, que no formaba parte de tu plan? El verdadero creador guardó silencio durante un largo instante. Mi otro yo, busca controlar todo, quiere que todo se desarrolle, exactamente según su plan, pero ahora, ha ocurrido un accidente, matarte, no hará que el plan vuelva a encarrilarse, solo, lo sumiría todo, en el caos, mantenerte con vida, puede ser, la única esperanza. Aunque las palabras seguían resonando como murmullos, tenían una lógica clara, a diferencia de los desvaríos insensatos e incomprensibles del verdadero creador descritos en el canon original. Edward no pudo evitar preguntarse con incredulidad, ¿qué demonios le había pasado a él? ¿Cómo podía él cambiar tanto? En ese preciso instante, el ojo vertical negro que se veía tras la cortina se tiñó repentinamente de un intenso color rojo sangre. Una oleada de malicia surgió hacia afuera, y Edward sintió de inmediato un dolor punzante, como si toda su alma estuviera siendo apuñalada con innumerables agujas. No era un dolor físico, era espiritual. Su corazón latía con fuerza. No me digas que él está a punto de volver a ser la versión de él mismo que quiere matarme. Afortunadamente, el tono carmesí se desvaneció rápidamente. La voz del verdadero creador regresó. Vete, de aquí, antes que sea posible. Comillas, quiero irme. Podrías, tal vez pedirle al señor Ouroboros que nos envíe de vuelta. Imposible. Ouroboros tampoco puede irse, a menos que mi otro yo lo ayude. Pero sí, mi otro yo despierta, él definitivamente te matará. Entonces, ¿qué hago? O bien, ir a la corte del rey gigante, encontrarse con Sasrir, y abrir la puerta que da al exterior, o bien, encontrar a Amon. Él puede entrar y salir libremente. Edward se quedó paralizado. Ambas opciones suenan completamente descabelladas. En ese momento, Sasrir era solo un vestigio, una cáscara de pura malicia. Encontrarse con él significaría prepararse para una batalla brutal. ¿Y Amon? Eso fue prácticamente un suicidio. Debo dormirme, para reprimir a mi otro yo, irme, lo antes posible. Mientras su voz se desvanecía, la cortina negra volvió a caer, cubriendo el enorme ojo vertical. Luego, sin previo aviso, se desplegó hacia arriba y desapareció por completo, dejando a Edward solo en la orilla ilusoria, como si nada hubiera sucedido. Toc, toc, toc. Se oyeron pasos que se acercaban. Bernadette se acercó caminando, con Lilith en brazos. Ouroboros no se veía por ninguna parte.
Lilith miró fijamente a Edward, con la preocupación reflejada en todo su rostro. Edward, ¿estás bien? Con una sonrisa, extendió la mano para despeinarle el cabello. Comillas, ya no estás enfadado conmigo. Comillas, estoy loca. Pero una cosa es estar loca, la señorita Lilith todavía se preocupa por ti. Eres la mejor, Lilith. Ella alzó la barbilla con orgullo. Comillas, así es. Mientras tanto, Bernadette dijo en voz baja, ese ángel, se fue. En sus ojos se reflejaba un rastro de asombro. Comillas, de verdad, ¿acabas de conocer al verdadero creador? Sí, dijo Edward, asintiendo y suspirando. La buena noticia es que el verdadero creador no parece ser hostil conmigo, por ahora. La mala noticia es que, podríamos quedar atrapados en la tierra olvidada. Comillas, ese ángel del destino no puede hacernos regresar. Edward extendió las manos con impotencia. No. Luego explicó los dos métodos que el verdadero creador había mencionado para marcharse. Señalando los majestuosos palacios y las imponentes murallas en la cima de la montaña lejana, dijo, esa es la corte del rey gigante. Si logramos llegar hasta allí y abrir la puerta de salida, podremos regresar. Ah, y esa puerta es la misma gris azulada que usamos para llegar hasta aquí. La diferencia es que aquella vez vinimos a través de la proyección onírica de la corte. Lo que vemos ahora es la realidad. Bernadette respondió, si esta tierra ha estado aislada del mundo durante milenios, eso significa que salir por esa puerta no será sencillo. Bien, hay un rey de los ángeles custodiando la puerta. Probablemente ya no tenga el poder de un rey de los ángeles completo, pero, aún así, intentarlo nos parece un poco suicida, y el viaje en sí tampoco será fácil. Luego preguntó, comillas, ¿cuál es exactamente tu relación con él? Edward se rascó la cabeza. Eso es difícil de explicar en pocas palabras. En cierto modo, se podría decir que soy su bendecido, pero su estado actual es extremadamente inestable. Cuando no está lúcido, intenta matarme. Bernadette le lanzó una mirada, intuyendo claramente que estaba ocultando algo. Pero ella no insistió y, en cambio, cambió de tema, comillas, no hay otra forma de irnos. Déjame probar algunas cosas. Edward rebuscó en su cartera y abrió el gabinete desapareciente. Como era de esperar, al igual que la primera vez que entró en Calderón, el gabinete desaparecido no pudo salvar la distancia entre la tierra olvidada y el mundo real. Luego intentó invocar a Fénix. Todavía no hay respuesta. Eso deja solo una opción, una ofrenda al loco. Recordaba cómo, en la última reunión del tarot, Alger había propuesto dejar que Pequeño Sol utilizara un objeto encantado con el amuleto de extensión indetectable para sacrificarse al loco y así poder llegar al mundo exterior. Edward no sabía cómo había terminado aquello. Pero como Litclesun no había vuelto a pedir ayuda y el bufón tampoco lo había mencionado, era probable que Derrick hubiera salido ileso. Aún así, Edward sospechaba que Derrick probablemente no había regresado al mundo real. De lo contrario, Clay no habría evitado mencionarlo por completo. ¿Fracasó la ofrenda? ¿O sucedió algo más? Parece que tendré que preguntarle yo mismo al loco. Capítulo 342, avanzando. Quiero pedir ayuda a un ser misterioso en el que creo. Espera aquí un momento, dijo Edward, y luego se apareció a unas decenas de metros de distancia. Sacó el marco de la foto y lo imbuyó de espiritualidad, entrando en el espacio independiente que había dentro. Dentro, conjuró una silla y se sentó, juntando las manos en una plegaria al señor Fall. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Mundo espiritual. En el interior de un castillo gótico flotante, Klein yacía sobre una cama de piedra, con el pecho atravesado. A su lado estaba sentada Reinette Tineker, sosteniendo sus 4 hermosas cabezas en una mano, con sus ojos carmesí fijos en el cadáver de Klein. En comparación con el momento de su primera caída, la terrible herida en el pecho de Klein había sanado parcialmente, pero la recuperación total aún llevaría tiempo. Su rostro estaba pálido, su cuerpo rígido, y no quedaba ni rastro de vida. Y sin embargo, si hubiera que describirlo, quizás la frase más apropiada sería natural. En ese momento, el alma de Klein estaba atrapada dentro de su cuerpo muerto y destrozado, perdida en un vacío de caos, completamente desconectada del mundo exterior. Entonces, un susurro de oración, como el de un mosquito, le llegó desde lejos. El tonto que no pertenece a esta época. La conciencia de Klein se agitó. ¿Alguien me está rezando? Esa voz. Edward. Espera, ¿no he muerto otra vez?
¿Cómo puedo seguir escuchando la oración de alguien? ¿Y por qué dije otra vez? Espera un segundo, no me digas, ¿que no estoy realmente muerto? Klein luchaba desesperadamente por abrir los ojos, deseando responder a la oración de Edward. Pero justo cuando recuperaba un atisbo de lucidez, una oleada de oscuridad lo inundó desde todas direcciones, arrastrándolo de nuevo al vacío y al caos. Exteriormente, la única reacción de su cuerpo fue un leve temblor en el párpado, antes de volver a quedarse inmóvil. Las 4 cabezas de Reinecte Tinecker se inclinaron ligeramente, hablando una por una. Esta vez, realmente, podría estar muerto. ¿Pero por qué? Percibo un rastro de resurrección en él. Ella se puso de pie. Primero tendrá que sobrevivir por su cuenta. Tierra abandonada de los dioses. La plegaria de Edward pareció desvanecerse sin dejar rastro, no hubo respuesta. Frunció el ceño. Imposible. ¿Acaso Klein no acababa de sobrevivir a una crisis importante? ¿Cómo pudo haber salido todo mal tan rápido? Quizás simplemente está ocupado. Después de todo, incluso el loco tiene sus propios asuntos. No puede responder en cualquier momento. Pensando esto, Edward canceló el mundo dentro del cuadro, y se apareció de nuevo junto a Bernadette y los demás. En el momento en que aterrizó, Lilith saltó entusiasmada a sus brazos, señalando con su pequeña pata a Bernadette y exclamando, comillas Edward, acaba de intentar engañarme. Bernadette. Edward parpadeó. Comillas engañarte ¿para qué? Comillas intentó sonsacarme para que le dijera a quién le estabas rezando. Lilith alzó la barbilla y resopló con orgullo, comillas pero la señorita Lilith no es tonta, no caí en la trampa, no le dije nada. La expresión de Bernadette se volvió compleja. Tras varias interacciones, ella había llegado a la conclusión de que Lilith era simplemente una gatita mimada y algo despistada, consentida por Edward. Ahora se daba cuenta de que, si bien Lilith era sencilla, distaba mucho de ser tonta. Dado que el secreto había sido revelado, Bernadette simplemente respondió secamente, ten cuidado con los dioses malignos. Edward soltó una risita, gracias por la preocupación, pero en quien yo creo no es en ningún dios malvado. Hizo una pausa, suspirando, además, ¿acaso existen realmente dioses malvados en este mundo peores que el verdadero creador? Bernadette asintió levemente. Su curiosidad por la capacidad de Edward para comunicarse con una deidad, especialmente una potencialmente herética, no hizo más que aumentar. ¿Y bien, encontraste una salida?, preguntó ella. Lamentablemente, no hubo respuesta. Edward miró hacia la distancia, hacia las sombras que se deslizaban por el borde del horizonte. Dudaba entre quedarse a esperar o explorar más la tierra abandonada. Se encontró inclinándose por la segunda opción. Porque acababa de darse cuenta de que la tierra abandonada de los dioses era perfecta para encarnar el papel del mentor errante. Recorrer estas tierras era vagar. Difundir el conocimiento y la información del mundo exterior a las decenas de miles de personas que habitaban la ciudad de Plata y la ciudad de la Luna, esa era la esencia del deber de un mentor. Dejar huellas tras cada viaje, ese era el verdadero cumplimiento del papel. ¿Quieres explorar la tierra olvidada de los dioses?, preguntó, dejando la decisión en manos de Bernadette. Como investigadora de misterios, tomó su decisión sin dudarlo. Por supuesto. De acuerdo, vámonos. Edward recogió tranquilamente unas cuantas piedras, las transformó en faroles y usó el encantamiento de levitación para hacerlas flotar a su alrededor. Explicó, aquí acechan todo tipo de criaturas aterradoras en la oscuridad, no podemos permitirnos caer en la oscuridad bajo ningún concepto. Los dos se adentraron en la penumbra. En la tierra olvidada, las carreteras convencionales eran prácticamente inexistentes. A nuestro alrededor se extendían vastos y áridos páramos. El negro era el color predominante en todo. Dispersos por el páramo se veían algunos parches de vegetación, plantas retorcidas y grotescas. Pero Edward sabía que no eran una especie extraña. Originalmente eran flora normal, deformada y mutada por el poder persistente de esta tierra. Más allá del alcance de las linternas, la oscuridad parecía tener vida propia, retorciéndose en silencio, dispuesta a engullir todo lo que tocaba. Edward preguntó de repente, por cierto, ¿completaste el ritual para avanzar durante el desastre de Backlund? Bernadette asintió y luego negó con la cabeza. A medio camino. Edward parpadeó, comillas a medio camino, ¿un ritual puede estar a medio completar? Mi intervención sí ayudó a frenar la propagación del desastre, pero casi de inmediato alguien interfirió. Para cuando logré ahuyentar a esa persona, la iglesia de la tormenta ya había disipado la niebla.
Frunció el ceño, insegura. En teoría, el ritual debería haber fallado, pero siento que está a medio terminar. En cuanto a la otra mitad, aún no logro comprender la situación. Edward reflexionó un momento. Quizás la catástrofe de la niebla no fue más que un acto preparatorio para la apoteosis de Jorge III, el esfuerzo de Bernadette no había detenido la niebla tóxica en sí, pero había afectado indirectamente a todo lo que vino después. O tal vez aún sentía un nudo de arrepentimiento por no haber visto al emperador Roselle con sus propios ojos. ¿De verdad fue la demonia quien provocó la niebla?, preguntó. Ella asintió. Tal como dijiste antes, una demonia quería usarlo para digerir su poción. Intenté darle caza, pero fracasé. Debía tener algún método especial, o un artefacto sellado, que le otorgaba un nivel de ocultación muy alto. Incapaz de detenerla, lo único que pude hacer fue limitar la propagación del veneno. Lamentablemente. Edward guardó silencio un momento. Comillas, ¿cuántas personas comunes y corrientes crees que murieron? A juzgar por su alcance, al menos a varios miles. Suspiró. Mucho tiempo atrás, se había debatido a fondo sobre si debía intervenir en la catástrofe de la niebla y cómo hacerlo. Sin embargo, cuando llegó el momento, se vio envuelto en otro lío completamente distinto, sin posibilidad de actuar. Ojalá el esfuerzo de Bernadette haya salvado el mayor número de vidas posible. Lilith, con sus ojos color zafiro brillando, escudriñó la oscuridad. Edward, hay muchas cosas aterradoras ahí fuera. MMM. Edward pensó un momento, a ver si encuentras alguna rata. ¿Ratas? Sus orejas se crisparon mientras miraba a su alrededor, y luego se desanimó. No hay ratas, y esas cosas no tienen nada de apetitosas. Edward agitó su varita, lanzando una ráfaga de fuego maldito que rugió a lo lejos. El repentino destello de luz disipó la oscuridad, revelando un puñado de criaturas grotescas y extraordinarias. Inmediatamente dieron media vuelta y huyeron, pero el fuego se abalanzó sobre ellos, envolviéndolos en un instante y reduciéndolos a cenizas. No especialmente fuerte, observó Bernadette. Eso es solo porque aún no nos hemos encontrado con los verdaderamente poderosos, respondió Edward. La ciudad de Plata alberga a varios semidioses, pero toda exploración debe realizarse con extrema precaución, pues nadie sabe qué horrores acechan en la oscuridad ni qué contaminaciones portan. Pareces inusualmente familiarizada con esta tierra. Finalmente, preguntó qué le preocupaba. ¿Te lo dijo el verdadero creador? No, dijo Edward sonriendo. Alguien de la tierra olvidada comparte mi fe en ese gran ser. Bernadette arqueó las cejas. Comillas, ¿hay humanos aquí? Por supuesto, adoran al antiguo dios del sol, lo han hecho durante miles de años. Pero, fiel al nombre de la tierra, dista mucho de ser apta para la vida. En la ciudad de Plata, dependen de un objeto sellado por la diosa de la cosecha y sobreviven a base de hierba negra, pero el precio es ejecutar a sus propios parientes corrompidos. Los habitantes de Ciudad Luna solo pueden comer monstruos mutados, por lo que toda la población se ha vuelto retorcida y aterradora. Ella escuchó en silencio y luego preguntó, comillas, ¿tienes intención de encontrarte con este compañero? Todavía no estoy seguro. El pequeño Sol de Rick aún no les había contado todo a sus ancianos principales, irrumpir ahora podría poner en alerta a la ciudad de Plata. Además, Edward no pensaba quedarse mucho tiempo, una vez que el loco respondiera, tenía la intención de probar una ofrenda y marcharse. Y, por supuesto, uno de los avatares de Amon se escondía dentro de la ciudad de Plata. Hombre, mujer y gato siguieron adelante. De vez en cuando, los relámpagos surcaban el cielo completamente negro, la gente de esta tierra medía el tiempo por esos destellos. Edward, sin embargo, llevaba un reloj de bolsillo. Habían transcurrido 2 horas desde que partieron. Sin embargo, Klein aún no había respondido. El ambiente se tornó sombrío. Edward comprendió que Klein podría estar de nuevo en problemas. Y esta vez, incluso Edward estaba medio atrapado, no podía hacer nada. Peor aún, casi todas sus habilidades de semidios provenían de las 2 cartas de la blasfemia. Si no lograba contactar a Klein, una vez que el tiempo de Silverfish expirara, perdería todos sus poderes de semidios, convirtiéndose en un simple viajero de secuencia 5, apenas más fuerte que uno normal. Tus emociones parecen estar alteradas, dijo Bernadette, rompiendo el silencio. Señaló una ruina derruida más adelante. Descansemos un rato. Recuerda que puedes enseñarme rosellano. Edward se sobresaltó y luego soltó una risita. No hacía mucho, Bernadette había insistido en viajar juntos para que él pudiera enseñarle el idioma del emperador. Tras todos sus desvíos, allí estaban, cumpliendo esa promesa, en la mismísima tierra abandonada de los dioses.
Capítulo 343, enseñando a Bernadette. Edward, yo también estoy cansado. Lilith murmuró en voz baja, acurrucándose en los brazos de Edward. Edward le dio un golpecito en la nariz. Has estado descansando en mis brazos todo el tiempo, ¿de que estás cansada? Comillas, simplemente lo soy. Está bien, lo que tú digas. Encontraron una gran roca cerca que les sirvió de refugio. Edward sacó una tienda de campaña y la montó rápidamente antes de meterse dentro. Adelante. En cuanto Bernadette entró, se sorprendió al descubrir que el interior de la tienda era tan espacioso como un salón. Habían dispuesto muebles sencillos, lo que la convertía en un lugar francamente lujoso para un camping en medio de la nada. Sus ojos reflejaron un atisbo de emoción. Esto, no es algo que un viajero deba poder hacer, ¿verdad? Edward parecía desconcertado. Comillas, ¿qué quieres decir? Es solo un objeto místico. La mirada de Bernadette se detuvo en su rostro por un instante antes de asentir. ¿Tienes otro igual? Véndemelo. Este es el único. Edward se desplomó sobre un mullido sofá, mientras el cansancio se deshacía de su cuerpo. Cuando salgamos de la tierra olvidada, te la daré. Ella respondió con frialdad, mi padre siempre me enseñó a no aceptar recompensas que no me he ganado. Prefiero pagar. Que hayas intervenido para salvarme esta vez ya es más que suficiente. Yo no te salvé, simplemente temía que si morías, no quedaría nadie para traducir las notas de padre, ni para enseñarme roselliano. Hizo una pausa y luego añadió, además, en realidad no logré salvarte. Bernadette se sentó frente a él. Muy bien, es hora, enséñame roselliano. ¿De verdad quieres aprenderlo? Edward se rascó la cabeza. Una vez que aprendiera chino y pudiera leer los diarios de Roselle, quién sabe, tal vez abandonaría por completo su obsesión por encontrar a su padre, convencida de que ya estaba muerto. Al verla asentir con la cabeza, Edward sacó a regañadientes el material que había preparado con antelación para enseñarle a Lilith. Empecemos con el pinyin. Comillas, pinyin. Puedes pensar en ello como en las marcas fonéticas del idioma loenés o intisiano, ayuda con la pronunciación. Lilith se acercó inmediatamente con una expresión de suficiencia. Comillas, la señorita Lilith ya lo ha aprendido. A, E, I, O, U, V. Se balanceaba con orgullo mientras recitaba el alfabeto fonético. En comparación con el método de memorización a base de fuerza bruta de Lilith, Edward adoptó un enfoque mucho más sistemático con Bernadette, comenzó con las consonantes y las vocales, explicando sus principios en detalle. Ella escuchaba atentamente, asimilando rápidamente el material. En poco tiempo, dominó por completo el pinyin. Pero en lugar de pasar a los caracteres chinos, Edward decidió ampliar la lección, adentrándose en los orígenes del alfabeto y utilizando esto como introducción a la enseñanza del inglés. Desde la fonética hasta la gramática, desde las frases hasta la estructura de las oraciones, lo abarcó todo. Finalmente, cuando Edward sacó un grueso libro de vocabulario de nivel 6 y le pidió que empezara a memorizarlo, Bernadette por fin lo entendió. Frunciendo el ceño, preguntó, un momento, no me estás enseñando roselliano, ¿verdad? Edward tosió varias veces. Técnicamente, esto forma parte de rosellian. Sus profundos ojos azules lo miraron fijamente con una intensidad que le hizo sentir incómodo en todo el cuerpo. Afortunadamente, Lilith rompió la tensión. Comillas, Edward, la señorita Lilith tiene hambre. Le entregó un pescado seco. Comillas, ¿no habías empacado esas ratas secas? Mientras masticaba ruidosamente, murmuró, no siempre se puede comer lo mismo, hay que variar de vez en cuando. Majestad, ¿desea algo de comer? Le preguntó a Bernadette. Ella asintió, solo un trozo de pan y un vaso de agua. Edward le entregó 2 rebanadas de pan y 2 botellas de agua, compartiendo a partes iguales con ella. Ya había comido con ella un par de veces. A diferencia de una dama noble típica, ella comía sin pretensiones, mordía el pan y bebía agua a grandes tragos. Sin duda, era una costumbre que había desarrollado tras décadas, quizás siglos, como reina pirata. Desde el momento en que recibió la comida hasta que terminó, transcurrieron apenas 3 minutos. Bernadette se puso de pie. Sigamos adelante. Después del descanso, continuamos con la lección, esta vez, con la verdadera rosellian. Está bien. Edward recogió la tienda de campaña y, una vez más, los 3 se adentraron en el sendero oscuro y silenciosamente sepulcral. Debajo del templo semidestruido del verdadero creador. Amon descansaba ociosamente contra un mural del verdadero creador.
Vestía una túnica negra anticuada y un sombrero puntiagudo de tela suave, con un monóculo sobre un ojo. De vez en cuando, recogía una piedra con displicencia y la arrojaba contra el mural. Golpe. TCH, aburrido. Golpe. No puedo creer que me hayan echado. Golpe. Por fin encontré algo divertido. Golpe. Comillas, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Golpe. Su mano se quedó congelada a mitad del lanzamiento. Giró ligeramente la cabeza hacia arriba. Comillas ¿ese es el poder del ahorcado? ¿Qué hace vagando por aquí? Amon se incorporó perezosamente, murmurando, mi intuición me dice que, algo divertido está a punto de suceder de nuevo. Extendió la mano y la movió con naturalidad. Su figura se desvaneció y reapareció justo a la entrada del templo. Bostezando, caminó hacia la entrada como si estuviera dando un paseo tranquilo. Bueno, ya que estoy aburrido, voy a echar un vistazo. Al adentrarse solo en la oscuridad, monstruos ocultos se agitaron y surgieron por doquier, pero en un abrir y cerrar de ojos, cada criatura que se abalanzaba sobre él ya había sido parasitada. Ahora servían como sus ojos dispersos y vigilantes. De vuelta en Backlund, en el apartamento alquilado en Sherwood Borough, Force regresó apresuradamente. Al ver que Xio estaba sana y salva, finalmente exhaló un suspiro de alivio. Entonces, sin decir una palabra más, entró corriendo y comenzó a empacar. Force, ¿qué estás haciendo? Xio la siguió apresuradamente. ¿Dónde has estado estos 2 últimos días? Te lo explicaré por el camino. Force le metió una maleta llena en las manos. Date prisa, ayúdame a empacar. Comillas, ¿qué pasó? No puedo asegurarlo, pero es grave, muy grave. Force se revolvió el pelo con frustración, visiblemente abrumada. No sabía qué representaban esas fotografías, pero estaba segura de que involucrarse con la familia real nunca era buena idea. Además, Klein se lo había advertido específicamente de camino de vuelta, así que ni siquiera tuvo tiempo de celebrar haber sobrevivido con Xio antes de empezar a empacar a toda prisa. Al ver a Force tan ansiosa, Xio no insistió y en silencio la ayudó a recoger sus cosas. Media hora después, partieron a toda prisa y llegaron a una casa segura que Xio había asegurado hacía tiempo en Eastborough. Con las manos en las caderas y una expresión severa en el rostro, Xio preguntó, comillas, ¿ahora puedes decirme por fin qué pasó? Comillas a Ag. Force se agarró el pelo con desesperación y, tras un largo suspiro, se dejó caer. Esta vez, no es lo mismo. Luego relató con vívido detalle todo lo que le había sucedido. Al principio, Xio simplemente frunció el ceño mientras escuchaba, pero poco a poco sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió con incredulidad y, cuando Force terminó, estaba completamente atónita. Así que, ¿te viste involucrado en algo que involucra a las 3 iglesias principales y a la familia real, con semidioses e incluso ángeles involucrados? Comillas ¿y todo esto podría incluso estar relacionado con escándalos y conspiraciones reales? ¿Y ahora te preocupa que intenten silenciarte? Force asintió con gravedad. Eso es lo que me dijo mi amigo, que pasó por todo esto conmigo, y confío en él. El corazón de Xio dio un vuelco repentino. Podría ser que su padre también hubiera sido acusado falsamente de traición, por verse involucrado en algo así. Su mente se sumió en el caos y se desplomó en una silla, apretando los dedos inconscientemente. ¿Comillas que tienes en mente? Nada. Xio se frotó las sienes. Pero, si la situación es tan grave como dices, cambiar de residencia no va a solucionar nada. La red de espionaje del miércoles 9 está por todas partes en Backlund. Como auxiliar temporal del miércoles 9, incluso con un contacto limitado, Xio ya había visto lo suficiente como para comprender la aterradora eficiencia de la agencia de inteligencia. Force se quedó paralizado. Comillas, espera, ¿qué? ¿Entonces qué hacemos? Instintivamente, buscó un cigarrillo antes de recordar que se le habían acabado en el mundo de los libros. Como tal vez debería preguntarle a mi amigo, resulta que él también planea irse de Backlund. Xio frunció el ceño. ¿Sigues diciendo este amigo y aquel amigo? ¿Quién es exactamente? Se llama Sherlock Moriarty. Solo, un amigo. Xio la miró pensativo. Comillas, ¿este Sherlock Moriarty tiene algún tipo de pasado especial, o es inusualmente poderoso? Force parpadeó. Parece una persona normal, probablemente solo un secuencia 7. Comillas, entonces, ¿cómo esperas que te ayude? Él. Force recordó los días angustiosos que pasó junto a Klein. Simplemente me está ayudando a generar ideas, no se trata de poder. Xio entrecerró los ojos. Vaya, Force, ¿de verdad confías en este tipo, verdad?
Había algo extraño en su mirada, un inconfundible atisbo de chismorreo. Tierra abandonada de los dioses. Transcurrieron otras 2 horas desde que partieron, y aún no había respuesta del loco. Mientras Edward respondía a las preguntas de Bernadette sobre la tierra olvidada, también comenzó a contemplar seriamente otras formas de escapar, formas que no dependieran de ofrecer sacrificios al loco. Edward, creo que veo una luz de fuego delante. Lilith señaló de repente con una pata hacia la distancia, donde débiles destellos de llamas brillaban a unos cientos de metros. Edward y Bernadette se detuvieron inmediatamente. Bernadette preguntó, comillas son los habitantes de la Tierra, oh monstruos. Hasta donde yo sé, los monstruos de este lugar siempre se esconden en la oscuridad antes de atacar, no emiten luz durante largos periodos. Comillas, ¿lo revisamos? Vamos. Edward atenuó las linternas flotantes, dejando solo 2 encendidas, le entregó una a Bernadette y juntos se acercaron con cautela a la luz del fuego. A varios cientos de metros de distancia, encontraron un campamento construido sobre las ruinas de una estructura derrumbada. Habían encendido antorchas alrededor del perímetro, proyectando un cálido resplandor parpadeante que disipaba la oscuridad y brindaba a los exhaustos campistas una frágil sensación de seguridad. Las personas acurrucadas cerca del fuego vestían prendas toscas hechas de piel de animal o materiales no identificables. Su aspecto era profundamente perturbador, algunos tenían grupos de tumores en la piel, otros tenían los ojos anormalmente juntos y algunos carecían por completo de nariz, cuyo espacio había sido reemplazado por enormes agujeros negros. Alrededor de la hoguera, un grupo descuartizaba a una bestia grotesca que acababan de cazar. Aunque sabían que la carne contenía veneno y corrupción, los habitantes de Ciudad Luna no tenían más remedio que consumirla para sobrevivir. Lo habían estado haciendo durante miles de años. Comillas, capitán. Uno de los hombres más jóvenes, con el rostro cubierto de protuberancias, señaló de repente hacia la distancia y susurró con urgencia, comillas, allí hay luz. Comillas, luz. El capitán, al que le faltaba la nariz por completo, levantó la vista y su expresión se tornó seria. Como miembro recién incorporado al escuadrón de caza, Carl instintivamente se encogió al lado del capitán. Comillas, podría ser un monstruo. Poco probable, respondió el capitán, poniéndose de pie de inmediato. Pero por si acaso, todos en alerta. Las 7 u 8 personas del campamento tomaron de inmediato las armas que tenían a mano y observaron fijamente las luces que se acercaban. A la orden del capitán, no dudarían en atacar con fuerza letal. Su corazón latía con fuerza. Si el comportamiento de los monstruos no hubiera cambiado. Entonces, los recién llegados bien podrían ser forasteros, personas que no son de Ciudad Luna. Capítulo 344, la gente de Ciudad Luna. La razón por la que Ciudad Luna había logrado sobrevivir durante miles de años en condiciones tan adversas era simple, perseverancia y cumplimiento absoluto de las reglas. Dado que hoy solo se había enviado un grupo de caza, era imposible que apareciera un segundo. Así que quienes se acercaban, solo podían ser forasteros. Las 2 esferas gemelas de luz amarilla parpadeante se acercaban cada vez más. Tras lo que parecieron unos minutos interminables, 2 siluetas borrosas emergieron finalmente en la distancia. Todos contuvieron la respiración al mismo tiempo. Eran un hombre y una mujer. Los 2 vestían ropas totalmente ajenas a Ciudad Luna y, lo que es más importante, no mostraban ningún signo de mutación. Incluso había una extraña criatura de pelaje negro que descansaba perezosamente sobre el hombro del hombre, parecía una pequeña bestia y, lo que es inquietante, parecía estar libre de cualquier corrupción, y, francamente, era bastante comestible. Lilith retrocedió al instante, conocía demasiado bien ese tipo de mirada. Esa era la misma expresión que ponía cada vez que veía un ratón. Grifo. Edward y Bernadette se detuvieron a pocos metros del borde del campamento. Ambos bandos se observaron mutuamente, pero nadie habló primero. Finalmente, el hombre sin nariz, claramente el capitán, no pudo evitar hablar. Comillas, ¿de dónde eres? Él estaba hablando en Jotun. Por suerte, Edward había aprendido algo de Jotun mientras estudiaba Hermes. Aunque no lo dominaba, podía mantener una conversación básica. Bernadette respondió de la misma manera, desde afuera. Afuera. ¿Dónde exactamente? ¿A qué distancia de Ciudad Luna? Edward parpadeó. Ciudad Luna. Se suponía que eso estaba en el extremo oriental de la tierra olvidada de los dioses, ¿no? ¿Cómo he acabado aquí?
El capitán volvió a preguntar, con una expresión que mezclaba sospecha e incredulidad, comillas, ¿no estáis malditos? ¿No coméis las bestias corrompidas? ¿Cuántos sois? Hizo una pregunta tras otra sin parar. Bernadette se volvió hacia Edward y lo miró fijamente. Él comprendió de inmediato, era una oportunidad para difundir el conocimiento, para cumplir el papel del mentor errante llevando información a la gente. Pensó un momento y luego dijo, venimos de más allá de las tierras malditas, un lugar sin corrupción, con luz y oscuridad, donde nadie vive con el temor constante a los monstruos o a la oscuridad, donde la comida es pura y abundante, y la luna roja se alza cada noche. Estas eran las palabras que Klein debía pronunciar en el futuro. Pero la mentalidad era diferente. Cuando Klein pronunció ese discurso en la historia original, se preparaba para sacar a Ciudad de Plata y Ciudad Luna de la Tierra Olvidada y devolverlas al mundo real. Incluso contaba con el bastón de la vida para curar sus mutaciones. Pero Edward, no tenía nada. El silencio se apoderó del campamento. La gente lo miraba fijamente, sumida en la confusión y el asombro. ¿Así que somos los únicos atrapados en esta tierra maldita? ¿Somos realmente los únicos abandonados? ¿Es el mundo exterior realmente tan hermoso como él dice? ¿Podemos ir nosotros también? Edward sintió una opresión en el pecho. Observó sus rostros atónitos y, por primera vez, sintió realmente el peso de sus vidas. Antes de llegar a la Tierra Olvidada, su conocimiento de Ciudad Lunar y la Ciudad de Plata se limitaba a unas pocas líneas del texto original. Se compadecía de su destino, pero todo le parecía muy lejano. Pero ahora, al verlos en persona, personas que habían luchado durante generaciones solo para sobrevivir, se dio cuenta de que no eran meros recursos narrativos en el ascenso de Klein, eran reales. Y mientras Klein se preparaba para la secuencia 3, ellos aún tenían que cazar para alimentarse, combatir monstruosidades y morir en la oscuridad. Comillas, ¿puedes llevarnos allí, al lugar de donde vienes? Fue el joven Carl quien expresó la esperanza que todos sentían. Incluso el capitán, aunque seguía mostrándose escéptico, no pudo ocultar el destello de anhelo en sus ojos. Edward negó con la cabeza. Lo siento, la verdad es que ni siquiera nosotros mismos podemos recuperarnos ahora mismo. La esperanza en sus ojos se apagó al instante. Entonces, ¿podría contarnos más sobre el mundo exterior? Carl otra vez. El capitán no lo detuvo, había estado contando con que Carl hiciera las preguntas que él no podía. Edward sonrió levemente. Por supuesto, pero, ¿no deberías invitarnos a sentarnos primero? Todos se volvieron para mirar al capitán. Dudó un instante y luego hizo un gesto con la mano. Los habitantes de Ciudad Luna se movían al unísono, formando dos filas ordenadas que flanqueaban la hoguera, de pie o agachados, aún en alerta. El capitán les indicó a Edward y Bernadette que se sentaran frente a él. Los dos entraron en el campamento improvisado. No era gran cosa, solo una hoguera rodeada de antorchas dispersas, con unas cuantas piedras apiladas toscamente dispuestas a modo de asientos. Apenas se habían sentado cuando Carl se inclinó hacia adelante y señaló a Lilith. Señor, ¿qué es esa criatura que tiene en el hombro? Raciones de emergencia. Lilith parpadeó, y luego explotó. Comillas, la señorita Lilith no es ración de emergencia. Comillas, vaya. Los habitantes de Ciudad Luna quedaron atónitos. Habían visto incontables bestias y monstruos en sus vidas, pero nunca uno que hablara. Edward soltó una risita y le acarició la cabeza. Es mi compañera, un ser extraordinario que ha tomado una poción. ¿Qué? Esas criaturas ya son bastante locas y peligrosas, y encima le diste una poción a una de ellas, exclamó Carl. Luego, como si recordara algo, añadió, claro, dijiste que no hay monstruos fuera. Inconscientemente, tocó los tumores que cubrían su rostro, con los ojos llenos de envidia. Así que la gente del mundo exterior, todos parecen tan normales, tan limpios, tan humanos. A diferencia de Ciudad Luna. En la actualidad, el número de recién nacidos con malformaciones no deja de aumentar. Vivimos más allá de esta tierra, comenzó a explicar Edward. Ese mundo es relativamente normal. Hay vastos continentes y océanos, islas dispersas y muchos países diferentes. Cada país tiene su propia cultura, costumbres e historia. Yo soy de un lugar llamado Loen. Como un bardo que recita un cuento, Edward comenzó a pintarles un cuadro del mundo exterior. Él mismo consideraba que las descripciones eran áridas y monótonas, pero la gente de Ciudad Luna estaba cautivada. Cada palabra que pronunciaba provocaba una oleada de asombro y anhelo entre la multitud. Aunque Edward recalcó que no todos los que vivían fuera tenían una vida fácil, incluso el estibador más pobre,
que trabajaba todo el día solo por unas pocas hogazas de pan negro y una cama compartida. Vivía una vida que superaba con creces cualquier cosa que ellos pudieran siquiera soñar. Tras describir los distintos países, Edward pasó a hablar de los dioses y las religiones del mundo exterior. Esto dejó a los habitantes de Ciudad Luna aún más desconcertados. Entonces, ¿somos los únicos que todavía adoramos al gran dios Sol? Así que el mundo exterior tiene ahora nuevos dioses, dioses que responden a las oraciones de sus seguidores. Entonces, ¿para qué han servido todos estos años de nuestra devoción? ¿Porque nuestro Dios nunca nos ha respondido? Si el mundo exterior llama a este lugar la tierra abandonada, ¿significa eso que nosotros somos los abandonados? Bernadette no dijo nada, sus ojos azul zafiro observaban en silencio la hoguera parpadeante. La expresión del capitán se tornó sombría. Durante miles de años, los habitantes de Ciudad Luna habían creído ser los últimos vestigios de la humanidad, que solo ellos quedaban aferrándose a la vida en esta tierra maldita. Y ahora, tras una breve conversación, se había enterado de que no solo había gente viviendo con normalidad en el exterior, sino que incluso dentro de esta tierra, Ciudad Luna no estaba sola. ¿Cuántos otros viven en esta tierra, además de nosotros? Pasó un largo rato antes de que el capitán volviera a hablar. Edward respondió con sinceridad, por lo que sé, hay otra ciudad muy parecida a la tuya, la ciudad de Plata. Allí también veneran al gran dios Sol y su población se cuenta por miles. Además, puede que haya un puñado de santos o ángeles en la corte del rey gigante. Pero eso es todo lo que sé. Ciudad de Plata, corte del rey gigante. En comparación con la ciudad de Plata, que había pasado milenios explorando incansablemente en busca de la salvación, la ciudad lunar hacía tiempo que había optado por aislarse. Al fin y al cabo, en tiempos del antiguo dios del sol, se les había ordenado custodiar una extraña niebla o barrera gris, que se sospechaba que era la entrada al continente occidental. Al ver cómo el ánimo de su gente decaía cada vez más, el capitán supo que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Entonces, ¿por qué has venido aquí? En ese preciso instante, el cielo se rasgó con unos destellos irregulares de relámpagos, trayendo una luz breve y cegadora a esta tierra de eterna oscuridad. El capitán lo sabía, era hora de regresar a Ciudad Luna. Pero dudó. No sabía qué hacer con esos dos forasteros. ¿Debía llevarlos ante el sumo sacerdote, o pedirles que esperaran allí mientras él volvía para informarle? Pero, ¿estarían realmente dispuestos a esperar aquí? Entonces repitió, ¿por qué has venido aquí? Edward respondió con franqueza, fue una coincidencia, en realidad. Tras una pausa, continuó, pero ya que estoy aquí, espero aportar algo significativo a la gente que vive en este lugar. Los ojos del capitán parpadearon. ¿Por qué? Porque, en efecto. Edward pensó durante unos segundos y luego ofreció una respuesta similar a la que Klein había dado en la historia original. Vine aquí para difundir la luz de mi Señor, para traer calidez e iluminación, y para dejar mi huella, para ofrecer conocimiento y esperanza a la gente de esta tierra. Por supuesto, esa primera parte era en gran medida una invención, pero invocar el nombre de un dios era necesario para ganarse la confianza de la gente de Ciudad Luna y para comenzar su juego de rol. Después de todo, en un mundo donde los dioses eran reales, la diferencia entre un simple viajero y un mensajero divino era abismal. Especialmente en un lugar como Ciudad Luna, aislada del antiguo dios Sol durante miles de años. Sé que unas pocas palabras no bastan para disipar tu recelo ni tus dudas, continuó Edward. Puedes regresar e informar a tu líder. Deja que él decida si mis palabras son dignas de confianza. Deja que él decida si Ciudad Lunar aceptará mis enseñanzas. Deja que él decida si Ciudad Lunar aceptará mi buena voluntad y la de mi señor. Añadió, mientras tanto, daremos una vuelta por la zona y luego nos dirigiremos nosotros mismos a Moon City. El capitán comprendió de inmediato el significado más profundo, si realmente tenían malas intenciones, encontrarían Ciudad Luna tarde o temprano. Decirles que esperaran allí solo servía para disipar sus sospechas. El capitán respondió sin dudarlo, entendido. Informaremos al sumo sacerdote de inmediato. Dicho esto, hizo un gesto, y el grupo se dio la vuelta rápidamente y se marchó sin perder ni un solo segundo. Una vez que se marcharon, Lilith susurró, Edward, ¿a dónde vamos realmente? La señorita Lilith no cree que ningún lugar sea seguro. Nunca tuvo intención de vagar sin rumbo, dijo Bernadette rotundamente. Frente a ella apareció una madeja de hilo, el hilo de Ariana, recreado mediante una representación mística. El hilo encantado les serviría de guía. Vamos. Capítulo 345,
Conferencia abierta. Unas cuantas linternas flotaron en el aire y comenzaron a girar suavemente a su alrededor. Media hora después. En las lejanas profundidades de la oscuridad, apareció una tenue chispa de luz que se acercaba rápidamente con una velocidad antinatural. Edward lo supo enseguida, tenía que ser el sumo sacerdote de Ciudad Luna, que venía personalmente a recibirlos. Pronto, más de una docena de figuras emergieron de la oscuridad. A la cabeza iba un anciano vestido con pieles de color marrón oscuro. Su cabello era gris y salvaje, cayendo desordenadamente sobre sus hombros. Su rostro estaba surcado por arrugas tan profundas que parecían esculpidas por el tiempo mismo. Quienes lo seguían irradiaban calma y poder, sin duda, eran Beyonders de secuencia superior. Pero incluso entre estos individuos fuertes, los signos de mutación eran evidentes. Algunos carecían de nariz, ojos u orejas, mientras que otros estaban desfigurados por tumores que se aferraban a su piel como retorcidas protuberancias. Inmediatamente se desplegaron en abanico, clavando sus antorchas en el suelo para formar un perímetro de luz en la oscuridad opresiva. Entonces el anciano dio un paso al frente, con las manos juntas frente a él, e hizo una reverencia respetuosa hacia Edward y Bernadette. Estimados invitados, soy el sumo sacerdote Nim de Ciudad Lunar. Edward y Bernadette asintieron cortésmente en respuesta. Somos viajeros del mundo exterior. Yo soy Edward, y ella es Bernadette. Aunque llegamos a esta tierra por accidente, creo que puede ser la voluntad de mi Señor, un designio divino, destinado a extender su resplandor sobre esta tierra abandonada de los dioses. Las pupilas del sumo sacerdote Nim se dilataron ligeramente. Murmuró, la tierra abandonada de los dioses. Así que así es como el mundo exterior se refiere a este lugar. Así es, asintió Edward, aunque evitó cuidadosamente mencionar la traición y la muerte del antiguo dios del sol. Nim recuperó rápidamente la compostura. Sus pálidos ojos se fijaron en Edward. Estimado invitado, puedo preguntarle, ¿a quién venera? Edward vaciló unos segundos y luego respondió, perdóname, sin el permiso de mi señor, no puedo revelar su nombre. A decir verdad, contarle a Muncity o a Silvertity sobre el loco no era necesariamente peligroso. El verdadero problema era si Amon se enteraba. Eso sí que sería un problema. Bernadette miró en silencio. Los demás habitantes de Ciudad Luna intercambiaron miradas. Ninguno había oído hablar de ese dios antes. Este gran ser, es uno de los dioses de más allá de nuestra tierra. Sí, confirmó Edward con calma. Nim dudó un instante, y finalmente formuló la pregunta que más deseaba hacer. Entonces, ¿qué hay del gran dios Sol, el creador de todo? Edward negó con la cabeza. Lo siento, nunca he oído hablar de una deidad con ese nombre. En cuanto a los dioses que veneramos en el mundo exterior, ya les he comunicado sus nombres a los exploradores que vinieron antes que ustedes. ¿Acaso no transmitieron el mensaje? El capitán que los acompañaba se adelantó rápidamente. Disculpe, sumo sacerdote, todavía no he tenido la oportunidad de informar. ¿Quieren que lo repita?, preguntó Edward. Nim asintió solemnemente. Con un movimiento de su varita, Edward conjuró sillas, una para cada persona presente. Sentémonos a hablar. En el mundo exterior, las 7 deidades más conocidas son, el Sol eterno ardiente, el Señor de las tormentas, el Dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la Madre Tierra, el Dios del combate y el Dios del vapor y la maquinaria. Sus seguidores se encuentran repartidos por todos los rincones del planeta. Entonces, ¿por qué crees en ese otro ser?, preguntó Nim, con curiosidad. Porque estos 7 dioses pertenecen a la era antigua, respondió Edward. El mundo se encuentra al borde de un cataclismo. Se avecina un apocalipsis. Estos 7 dioses, tal vez ni siquiera puedan salvarse a sí mismos, mucho menos proteger a sus creyentes. Sin embargo, mi señor, él es el único que puede detener el apocalipsis, el único que puede traer luz y esperanza renovadas al mundo. Alguien no pudo evitar preguntar, comillas, ¿él también nos protegerá? Edward sonrió, por supuesto. Un largo silencio se apoderó de la multitud en Ciudad Luna. En comparación con Klein, quien una vez apareció portando el milagroso báculo de la vida, capaz de curar todas sus deformidades, las palabras de Edward resultaban mucho menos convincentes. Pero Edward no estaba allí para predicar como lo había hecho Klein. Sus objetivos eran diferentes. Mi señor me ha dicho que aún no ha llegado el momento, continuó Edward. No estoy aquí para convertirlos, al menos no todavía. Estoy aquí para compartir su nombre con ustedes, para darles a conocer el mundo exterior, para ayudarlos a prepararse, para que,
Cuando llegue el día en que puedan abandonar esta tierra desolada, estén listos para abrazar una nueva vida. Hizo una pausa, luego metió la mano en su bolsa y sacó un puñado de trigo dorado. Al mismo tiempo, he traído comida del exterior, no contiene toxinas, no provoca mutaciones y no causará deformidades. Gracias a la última lista de compras de la diosa, Edward había comprado una gran cantidad de grano, la mayor parte del cual había sido entregado, pero había guardado suficiente para alimentar a la población de Ciudad Luna, unas 5.000 personas, durante varios meses. Con un racionamiento cuidadoso, debería durar hasta que Klein llegara para guiarlos fuera de la tierra olvidada. Por supuesto, el trigo, o la harina, por sí solos no serían suficientes. Aún necesitaban proteínas, y probablemente no podrían dejar de comer carne de monstruo contaminada por completo. Pensándolo bien, tal vez los hongos milagrosos de Franklin sí eran un milagro, pensó Edward con amargura. Eran fáciles de cultivar, tenían un sabor delicioso y eran muy nutritivos, aunque a nadie le gustaran. El sumo sacerdote Nim preguntó repentinamente en voz baja, comillas, ¿y el precio? ¿Qué debemos dar a cambio? Está claro que no creía en los regalos gratuitos. Nadie daba algo a cambio de nada. Edward lo entendió. Al fin y al cabo, su objetivo era desempeñar el papel de mentor errante, pero esa razón por sí sola no bastaría para ganarse su confianza. Así que pensó un momento y luego dijo, a largo plazo, espero que la gente de Ciudad Lunar llegue a creer en mi señor. Pero por ahora, tal vez pueda intercambiar esta comida y conocimiento del mundo exterior por algunos de sus materiales y características Beyonder. Nim reflexionó sobre esto y luego asintió, eso es aceptable. Una vez alcanzado un acuerdo básico, Edward preguntó, comillas, ¿hay algo más que desee saber? Nim respondió con seriedad, comillas, ¿estarías dispuesto a pedirle algo a tu Dios por nosotros? Queremos saber, ¿por qué nuestro Dios abandonó esta tierra? TCH, ahí está. Sabía que no podíamos evitarlo, pensó Edward para sí mismo. Puedo intentarlo, dijo, pero no puedo garantizar que mi señor me responda. Nim se puso de pie inmediatamente e hizo una profunda reverencia. Entonces, en nombre de toda Ciudad Luna, gracias. Volvió a dudar y luego añadió, comillas, ¿estaría usted dispuesto a visitar Ciudad Luna como nuestro invitado? Edward sonrió, sería un honor para mí. Liderados por el sumo sacerdote Nim, el grupo desanduvo el camino y se adentró una vez más en la oscuridad infinita. Algunos de los habitantes de Ciudad Luna parecían especialmente intrigados por las linternas que los rodeaban, sobre todo después de presenciar cómo Edward las había hecho aparecer a partir de piedras con un simple gesto. Si los habitantes de Ciudad Luna pudieran dominar tales habilidades, la seguridad de sus futuras cacerías mejoraría enormemente. Comillas, ¿cuántas personas normales viven fuera de la Tierra olvidada? Preguntó alguien. Edward respondió, casi todos son normales. Si tuviera que dar una cifra aproximada, diría que más de 1.000 millones. La novela original nunca mencionaba poblaciones específicas de distintos países, pero si una metrópolis como Backlund albergaba a casi 5 millones de personas y una ciudad más pequeña como Tingen tenía alrededor de 300.000 habitantes, entonces estimar la población mundial en miles de millones no era descabellado, probablemente era mucho mayor. Los ojos pálidos y grisáceos de Nim temblaron. Era una cifra que ni siquiera podía empezar a comprender. ¿Tanta gente? ¿Hay suficiente comida para todos? Aunque Ciudad Lunar se había conservado durante milenios, Nim apenas tenía más de 100 años. Los registros y conocimientos antiguos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Sus habitantes habían crecido alimentándose únicamente de la carne de monstruos mutantes, apenas podían imaginar que existieran otros tipos de comida. Apenas lo suficiente, admitió Edward, pero allí la gente cultiva vastos campos de cosechas comestibles, como el trigo que te mostré antes, que es uno de sus alimentos básicos. Además, también crían animales para el consumo o pescan en los océanos. Hay muchas fuentes de alimento diferentes. Aunque el capitán ya se lo había dicho antes, Nim no pudo evitar preguntar, comillas, ¿y esos alimentos realmente no tienen contaminación? Ninguna mutación de ningún tipo. Ninguna. Por eso la mayoría de la gente que está fuera está sana. Comillas, ¿cómo es el océano? Imagínate un pozo gigante en el suelo, explicó Edward, tan enorme que parece no tener fin. Está lleno de agua salada, y en esa agua viven todo tipo de criaturas. Nim guardó silencio durante un largo instante y luego murmuró, eso suena maravilloso. Unos 20 minutos después, apareció ante ellos una amplia franja de luz que enmarcaba la silueta de una vasta ciudad.
A medida que se acercaban, la densa sensación de historia que flotaba en el aire se hizo palpable. Ciudad Lunar perteneció en su día a los sanguines, explicó Nim, pero esa civilización fue destruida en la antigüedad. Más tarde, nuestros antepasados siguieron la voluntad del dios Sol y vinieron a establecerse aquí, continuando su linaje hasta nuestros días. ¿Esto solía ser una ciudad de vampiros? ¿Acaso Lilith, la progenitora de los sanguines, vivió alguna vez aquí? Edward echó un vistazo instintivamente al brazalete que Lilith llevaba en la pierna, el anillo de Lilith. Para su sorpresa, emitía un suave resplandor. ¿Tenía alguna relación con Moon City, o era algo completamente distinto? Comillase. Lilith también lo notó, levantando la pierna y moviéndola con asombro. Comillas Edward, mi tobillera está brillando. Nin frunció ligeramente el ceño. Ese objeto en su pierna, parece tener una aura tenue de ciudad luna. ¿De dónde lo sacaste? Edward se encogió de hombros. Fue un regalo de un sanguinario del mundo exterior. Bernadette añadió con naturalidad, comillas, ¿era ese conde vampiro que conocimos en las aguas termales? No, su hermano. Es probable que esta tobillera provenga de la bóveda del clan. Un destello de sorpresa cruzó su mirada. No pudo evitar preguntarse, ¿podría estar relacionado con el nombre de este gato? Pero en circunstancias normales, ponerle a un gato el nombre de un antiguo progenitor debería granjearse la hostilidad de los sanguine, no su amistad, ¿verdad? Nim se quedó atónito. Comillas, todavía existen sanguinarios en el mundo exterior. Creía que se habían extinguido con la caída de la ancestral sanguinaria Lilith. Lilith abrió los ojos de par en par de inmediato. Comillase. Yo también estoy acá, comillas. Edward le tapó la boca rápidamente. En realidad, les ha ido bastante bien estos últimos milenios, dijo con suavidad. Pero su número ha disminuido considerablemente. Al fin y al cabo, ahora son los humanos quienes dominan el mundo de la superficie. Mientras conversaban, finalmente llegaron a las puertas de Ciudad Luna. Ante ellos se alzaban robustas estructuras de piedra, desgastadas por el tiempo, que mostraban las marcas de la edad pero aún se mantenían firmes. Las calles bullían de actividad con los habitantes de Ciudad Luna, casi todos con deformidades visibles, y algunos con signos de anomalías parciales. Al ver regresar al sumo sacerdote, los habitantes del pueblo se detuvieron y se inclinaron respetuosamente. Nim respondió a cada saludo con dignidad y luego condujo a Edward y a los demás a una alta torre cerca de la plaza central. Estimados huéspedes, esta será su residencia por el momento. Nim preparó 2 habitaciones de piedra contiguas para Edward y Bernadette. El interior era sencillo, una cama de piedra, una mesa de piedra y una sola silla. Las camas estaban cubiertas con pieles de animales, pero nada más. Sin embargo, antes de eso, debemos realizar otra verificación de identidad. Espero que lo comprenda. Ningún problema. Poco después, alguien sacó un artefacto sellado. Los 2 viajeros y un gato fueron sometidos a un examen exhaustivo, que, como era de esperar, no reveló ningún problema. Aún así, los habitantes de Ciudad Luna no estaban del todo convencidos. Los líderes de la ciudad celebraron una reunión especial para discutir la situación y, finalmente, Nim tomó la decisión final: 2 poderosos personajes de Ciudad Luna serían asignados para acompañar a los invitados, lo que, en realidad, era una forma disimulada de vigilancia. Nim se lo comunicó directamente a Edward. Edward no puso objeciones. Esa misma tarde, en lo alto de la torre, el sumo sacerdote anunció a la ciudad la llegada de forasteros y les informó de que este hombre del mundo exterior compartiría información sobre las tierras más allá. Todas las personas interesadas estaban invitadas a asistir a la reunión en la plaza central. La ciudad estalló instantáneamente en un revuelo de emoción. La mayoría estaba llena de intensa curiosidad, mientras que algunos permanecían ansiosos, preocupados de que este supuesto forastero pudiera ser en realidad un monstruo disfrazado. Pero cuando Edward finalmente comenzó su conferencia pública en la plaza, el lugar estaba abarrotado, la gente se apiñaba en capas, tanto cerca como lejos, esforzándose por captar cada palabra. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.